palabra del Señor, comenzando en el 8. Judá, tus hermanos te alabarán, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león es Judá, de la presa subisteis, hijo mío, se encorvó, se echó como león viejo, ¿quién lo despertará? Amén, amén. Ahora vamos a postrarnos todo lo que podamos para tener una oración, para dar comienzo al culto de esta noche. Bendito Padre Celestial, en esta hermosa noche te damos las gracias una vez más por habernos permitido llegar aquí hasta tu casa de oración para poder recibir ese pan de vida que tanto necesitamos en nuestra experiencia diaria. En este preciso momento, Padre Eterno, te pedimos el perdón de nuestros pecados y te suplicamos que a través de tu infinito amor nos ayudes a entender esa gran necesidad que hay en nuestras vidas de sujetarnos a través de la dirección del Espíritu Santo y poder entender con claridad los tiempos que vivimos y la gran necesidad que hay en nuestras vidas de poder estar presentes para recibirte en gloria. Vivimos tiempos sumamente complicados. Te pedimos por aquellos que por razones de salud en esta noche no pueden estar aquí con nosotros. Te pedimos que pues también los visites y los incites a entender que hay necesidad de estar sujetos, hay necesidad de comer de ese maná que solamente tú puedes otorgar. Bendice a los jóvenes que se encuentran en nuestro medio y bendice a cada adulto. Y si en esta noche hay una visita, permite, Señor, que la bendición lo arrope y que pueda salir de aquí en esta noche con la firme convicción de que hay un Dios todopoderoso que lo ama a él o a ella y también nos ama a todos nosotros y ama a este planeta, a todo ser viviente, todo ser que tiene necesidad, que aunque no lo reconozca, Cristo murió por él también. Bendice al predicador que has escogido, bendice al siervo. Permite, Señor, que esta noche sea de ricas bendiciones en nuestra experiencia y podamos entender que tú nos hablas y que hay necesidad de escuchar. Bendice al hermano que viaja con el predicador. Y Padre Eterno, estamos sujetos y necesitamos en ese día en gloria, cuando tú vengas, estar presentes. Pero reconocemos que necesitamos permitir ser limpiados de toda inmundicia que pueda haber en nuestra vida, bajo el poder del Espíritu Santo, que nos ayuda a entender con claridad que hay necesidad de que tu carácter more en nuestros corazones. No hay méritos en ninguno de nosotros, porque todos los méritos te corresponden a ti.
En el dulce nombre de nuestro Señor y amado Salvador Jesucristo, tu amado Hijo, te pedimos estas bendiciones y te damos la más expresiva gracias, nuestro Señor, porque nos amas, porque nos cuidas y porque deseas que un día estemos ahí presentes para recibirte. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias. Buenas noches. Que la paz y el amor de Dios siempre estén con cada uno de ustedes. Estamos contentos porque estamos en la casa de Dios. Amén. Para mí es una alegría, un motivo de regocijo, un regocijo de paz, presentar la palabra de Dios. Muchas veces me siento indigno porque estamos presentando a un Dios poderoso y santo. Pero Él nos permite, en su divina gracia y misericordia, presentar su palabra. Por eso siempre nos encomendamos a Él, para que sea Cristo Jesús quien tome el control. Por eso les invito a estar de rodillas para invocar la presencia del Espíritu Santo en medio nuestro. Oremos. Padre Santo y Padre nuestro que moras en el lugar santísimo en el alto cielo, te suplicamos humildemente que envíes tu Santo Espíritu. Por eso me escondo detrás de la roca que es Cristo Jesús, para que Él tome la palabra en esta noche nuevamente y nos hable directamente en nuestros corazones. También te pedimos que envíes tus santos ángeles, que estén sentados al lado de cada hijo tuyo, oh Dios. Y te pedimos también por aquellos que no han podido venir, que tú estés con ellos allí, hablándole sus mentes, sus corazones. Y sobre todo, oh Dios, pedimos tu perdón y suplicamos que nos hablen esta noche una vez más. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Busquemos la lectura bíblica en el libro de Génesis. Génesis 49, del 8 en adelante. Génesis 49, del 8 en adelante. El tema que estamos presentando en esta noche y durante toda esta semana son los 12 caracteres de los hijos de Jacob. Pero como es para nuestro tiempo, le hemos titulado los 12 caracteres de los vencedores del Cordero. Y ahí queremos estar, siendo vencedores como Jacob, que su nombre ahora es Israel. Dios le llamó vencedor, porque él peleó con los hombres y con Dios y venció. Y así será también en nuestro tiempo. Todo hombre y mujer que pueda salir con la corona eterna de la vida saldrán vencedores y vencedoras para el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Busquemos el libro de Génesis. Génesis 49, 8 al 11. Génesis 49, 8 al 11 nos dice, hablando de la tribu de Judá, más adelante, bájalo, búscalo, más adelantito, dale 2 hacia abajo, si no, Steve. Dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste. Hijo mío,
se encorvó, se echó con león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el centro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silot, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de sus uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Mi querido amigo, aquí vemos la profecía de Judá y vemos cómo el Señor le llama el cachorro de león de Judá. Hermanos, ¿quién es ese león de Judá? ¿A quién representa el león de Judá? A Jesucristo. Vemos una hermosa comparación representando esta gran tribu de donde nace y el Salvador, el Dios Todopoderoso de esta gran tribu. Por eso dice: hijo mío, se encorvó, se echó con león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado del centro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silot, y a él se congregarán los pueblos. Y mire, con quién también lo está comparando. ¿Quién es la vid? Cristo. Y mira esto: atando a la vid su pollino. ¿Por dónde ese día de fiesta de Pascua? ¿Por dónde entró Jesús? Por la ciudad, sentado ¿en dónde? En un pollino. Mira qué hermosa comparación se está haciendo con Judá. Una similitud con el Salvador. ¿Y a la cepa de qué? Del hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de sus uvas su manto. Qué hermoso, ¿verdad? Aquí vemos esta hermosa tribu que aunque tenía muchos defectos, pudo salir victorioso. Y ese es el deseo de Dios contigo y conmigo: poder triunfar en la sangre del Cordero, en la sangre de la vid que nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Por esa razón es importante ver cómo habla el libro de Primera de Crónicas 5:1 al 2. Los hijos de Rubén, primogénito, aquí está hablando sobre la tribu de Rubén, de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre. ¿Se acuerdan qué pasó con Rubén? Tristemente se acostó con la esposa de su padre, con una de ellas, Bilhá. Por eso fue quitado la primogenitura. Mis amigos y mis hermanos, esto Dios le llama abominación, esto es adulterio. Esta mujer cometió adulterio y él cometió fornicación contra su padre. Tristemente, en el mundo se cometen muchas fornicaciones y adulterios. Y tengo que decir que también sucede en nuestras iglesias. Por esa razón nuestros ojos tienen que estar fijados ¿en quién? Fijados en Cristo Jesús. No hay ningún hombre en esta tierra, no importando lo lindo, hermoso que hable o predique o enseñe. No, porque es un hombre y puede fallar. Y si nosotros ponemos los ojos en esa persona y la confianza plena, vamos a recibir o podemos recibir un gran chasco. Y muchas veces ha sucedido esto. Como hay trigo en la iglesia, hay cizaña.
como Dios trae a la iglesia el trigo, el diablo trae la cizaña. Y tristemente hay mucha cizaña. Y tengo que decir que hay mucha gente que está en nuestras iglesias y en otras iglesias viviendo en adulterio. E inclusive se casan con mujeres que se los quitan a sus esposos o esposa. Se mudan a otro pueblo, o se van lejos, o se mudan a Estados Unidos. Allá nadie los conoce, allá se casan, o se van a un lugar lejísimo, se casan y vuelven nuevamente. Y siguen viviendo en adulterio con esa persona. Tristemente, si ellos no se separan, ¿qué sucederá? Se perderán. Eso lo hizo la tribu de Rubén. En este caso, Rubén. Y a veces pensamos que Dios se olvida. Y hay personas que llevan 10, 15 y 20 años casados de esa manera. O a veces están floreando, cambiando. Ancianos de iglesia, laicos, aún tristemente pastores. Que Dios nos ayude, porque nadie está exento de pecado. No estamos señalando a nadie, estamos llamando al pecado por su nombre y llamando al arrepentimiento, a la salvación, a que esas personas deben de separarse y dejar de convivir de esa manera. Porque si siguen así, tristemente, se perderán. Por eso llamamos la atención en el nombre de Dios. A veces pensamos, y le digo, hermanos, hay gente muy buena, unos conocimientos tremendos. Además, los conocimientos nos salvan. Nos juzgan más por más conocimiento, más juicio. Más conocimiento, más luz, más Dios juzga. Y conozco gente que aprecio muchísimo, ¿verdad? Y me han contado tristemente de personas, aún sirviendo en la iglesia como ancianos de iglesia, viviendo en esta manera. No somos quien para juzgar, pero sí tenemos que llamar la atención para que sus ojos sean abiertos. Y aunque duele, pero es mejor que duela y no perdernos y perder la corona de la vida. Es la diferencia en todo esto, y es por eso que tenemos que hacer grandes cambios en nuestras vidas y pedirle a Dios fortaleza, discernimiento y sabiduría. Ahora fíjate cómo sigue diciendo: mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel, y no fue contado por primogénito, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Pero la tribu de Judá fue una tribu tremenda, aunque con muchos defectos. Fue una tribu que marcó la diferencia, como todas las demás que salieron triunfantes, excepto la de Dan, que fue echado fuera del campamento, en este caso no contado con los 144,000. Pero mira cómo dice el libro de Números 13, 1 y 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y dice el versículo 6, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefón. Y es por eso, importantemente, como la tribu, ¿verdad?, de Judá era una tribu
que, como sabemos, las tribus peleaban con otras para seguir superando en pelea. Ahora, ¿qué sucedió con esta tribu? Hablando sobre esto, nos habla, ¿verdad?, la palabra de Dios referentemente. Nos dice en el libro Profetas y Reyes, página 68 y 69. Dice: las más altas bendiciones de la primogenitura se transfirieron a Judá. El significado del nombre, que quiere decir alabanza, se describe en la historia profética de esta tribu. Judá, al alabarte ante tus hermanos, tu mano en el servicio de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león de Judá. ¿Cómo dice? Ponme aquí. Cachorro de león de Judá, de la presa subiste, hijo mío. Encorvorse, echóse como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el centro de Judá y el legislador entre sus pies, hasta que venga Shilot, y a él se congregarán los pueblos. El león rey de la selva es el símbolo apropiado de la tribu de la cual descendió David, y del hijo de David, Shilot, el verdadero león de la tribu de Judá, ante quien todos los poderes se inclinarán finalmente, y a quien todas las naciones rendirán homenaje. Para la mayoría de sus hijos, Jacob predijo un futuro próspero. Finalmente llegó al nombre de José, y el corazón del padre desbordó al invocar las bendiciones sobre el nazareo de sus hermanos. Con tristes y rebosantes de significado son las palabras: y con él todo Israel, el pueblo al cual Dios había escogido para que se destacase como luz de las naciones circundantes, se apartaba de la fuente de su fuerza y procuraba ser como las naciones que le rodeaban. Así como con Salomón sucedió con Roboam, la influencia del mal ejemplo extravió a muchos, y lo mismo sucede hoy en mayor o menor grado con todo aquel que se dedica a hacer el mal. No se limita al tal la influencia mal proceder. Nadie vive para sí, nadie perece solo en su iniquidad. Toda vida es una luz que alumbra y alegra la senda ajena, o una influencia sobria y desoladora que lleva hacia la desesperación y la ruina. Conducimos a otros hacia arriba, a la felicidad y la vida inmortal, o hacia abajo, a la tristeza y a la muerte eterna. Y así, y si por nuestras acciones fortalecemos o ponemos en actividad las potencias que tiene para el mal los que los rodean, compartimos su pecado. Mis queridos amigos y mis hermanos, aquí vemos cómo la bendición, ¿verdad?, de Jacob, su padre, para sus hijos, e inclusive él les habla directamente a Judá, a José y a cada uno de ellos, y les dice y le echa la bendición. Jacob era un padre amoroso, amaba a sus hijos, aunque su hijo predilecto era José y Benjamín, porque eran de la mujer amada que él más amaba, que era Raquel. Pero su amor para con todos fue igual. Lo mismo hizo con la tribu de
de Efraín y Manasés. Le echó también su bendición y la hizo parte de su pueblo. Y es por eso que el Dios poderoso desea que nosotros le amemos y le alabemos a Dios con todo corazón. Por eso el significado de la tribu de Dan, y fíjate lo que dice su significado, hablando sobre eso, dice, ¿cuál es el significado de Judá? Ve un poco hacia atrás, como 4 o 5 hacia atrás. ¿Cuál es el significado de Judá? Judá significa alabanza. Fíjate, alabanza. En Génesis 29:35, en hebreo, Jodach, su madre era Lea. Por eso dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Ahí se cerró el vientre. Pero el nombre de Judá significa alabanza. Y es algo importante que tenemos que tener, hermanos. Nosotros tenemos que alabar ¿a quién? A Jehová, a Dios. No de una forma igual que el mundo hace, sino la forma de alabar a Dios es una forma particular y única. Tristemente tengo que decir que la alabanza de Dios ha cambiado en la iglesia. Se ha metido música del mundo a la iglesia. Y el nombre de Dios está siendo deshonrado. El enemigo ha traído letra bonita a la iglesia, pero la música, los instrumentos y en la forma que son tocados deshonran a Dios e invitan a Satanás a ser parte del culto del templo. ¿Y sabes qué? ¿Sabes que esto es uno de los engaños en el último tiempo del fin? ¿Sabe que la sierva del Señor describe la música antes de la venida del Salvador? Es una profecía que describe lo cerca que estamos de la venida del Señor. En el libro Evento de los Últimos Días, en la página 162 nos dice, la música llega a ser una trampa. ¿Cómo dice? La música llega a ser ¿qué cosa? Una trampa. Dice, esas mismas cosas que habéis explicado, que ocurrían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá voceríos acompañados de tambores, música y danza. El juicio de algunos seres racionales quedarán confundidos de tal manera que no podrán confiar en Él para realizar decisiones correctas. El ruido, escuche esto. Esto es una de las profecías del tiempo del fin sobre la música en la iglesia. Por eso el nombre de Judá significa ¿qué cosa? Alabanza. Y los hijos de Dios alaban a Dios en espíritu y en verdad, y como Dios se merece. Por eso la alabanza del mundo ha entrado ¿dónde? A la iglesia. Con letra bonita, pero su música distorsionada, con todo tipo de instrumentos. Si tú lees Daniel 3, cuando Nabucodonosor mandó a la adoración de la imagen, se tocaron todo tipo de instrumentos. Es por esa razón que la música debe ser escogida. Hermanos, ¿quién era el director de la música en el cielo? ¿Quién dirigía los cánticos en el cielo? Lucifer, que ahora es Satanás. El ángel de luz, Luzbel.
era el que dirigía la música en el cielo. Y Él sabe claramente en qué forma se puede alabar a Él. Y cuánta música cristiana tiene, ¿cómo se llama esto? Cuando tú la pones al revés, mensajes subliminales, adorando ¿a quién? Al diablo. Y muchas veces le estoy hablando alabanza, música con letra cristiana. Y como muchas de ellas hasta maldicen el nombre de Dios y alaban a Satanás. Por eso la alabanza, la música que se trae al templo de Dios debe ser una música especial. Por eso la sierva del Señor, cuando subió en visión, escuchó los cánticos de alabanza al Dios del cielo, ella decía que lo de la tierra era sombrío, completamente tan diferente, que ella le hubiera gustado quedarse ¿dónde? Allí viviendo. Pero mira cómo dice sobre la música: el ruido desconcertante aturde los sentidos y desnaturaliza aquello que, si se condujera en la forma de vida, constituiría una bendición. El flujo de los instrumentos satánicos se une con el estrépito y el vocerío, con lo cual resulta su carnaval, y a esto se lo denomina la obra del Espíritu Santo. Las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. Entonces dice que la música se ha convertido ¿en qué? En una trampa de Satanás. Por eso yo escojo las alabanzas y traigo hermanos y hermanas que cantan nuestro ministerio y son escogidas. Esta vez no tenemos a nadie porque estamos un poco más lejos y no pudieron venir. Pero es importante entender todo esto. Entonces, la alabanza debe ¿qué cosa? Glorificar el nombre ¿de quién? De Dios. Es por esa razón que el nombre de Dios debe ser ¿cómo? Ensalzado completamente. Por eso dice que sus hermanos le alabarán a Judá, se inclinarán ante él, no en una forma de adorarle, sino porque Judá representa ¿a quién? A Cristo. La forma de alabar es importante. E inclusive también se inclinaron ante José. ¿Se acuerda el sueño que fue porque le cogieron más odio cuando él le dijo el sueño que nosotros nos postraremos ante ti? Y vimos que en Egipto se postraron ante José. No es una forma como Dios de adoración, sino de un reconocimiento. Por eso dice, sus hermanos le alabarán. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Alabar a Dios como solamente Él se merece. Y nadie más. Tenemos que hacer cambios, hermanos, en nuestras vidas, claramente. Y pedirle al Dios Todopoderoso que nos dé un espíritu limpio y puro, para poder entender sus grandes y hermosas maravillas. Y es importante comprender lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y fíjate lo que dice hablando ahora sobre la tribu de Dan.
¿Y cuál es el significado de la tribu de Dan? Vamos a ver dónde está aquí. Vamos a pasarlo. Todo esto lo hemos pasado ya. Fue que ahorita se me mezcló aquí una cosa con la otra y me fui de órbita un poquito. Pero ahora ya lo cogí otra vez. Ahora, ¿cuál es el significado de Dan? Importantemente, Dan significa en hebreo él juzgó o Dan juez. En Génesis 29:6 aparece que también la madre, en este caso de Dan, es Bilhat. Bilhat era la concubina, en este caso de Raquel. ¿Cómo se llama esto? La esclava, vamos a decir, tiene otro nombre. La criada. La criada. Por eso, por esta razón, ¿verdad? Dan, porque Raquel no podía tener hijos y le dio a Bilhat. Y Bilhat dio a luz a Dan. Y Dan significa juez. Por eso dice, juzgará. Aquí hay un juego de palabras con el nombre de Dan. El término hebreo yadín, que significa él gobernará o él hará justicia. Por eso Dan juzgó, juzga, se hizo juez de Israel. Y mire, todo lo que termina en él tiene que ver con Dios. Como un ejemplo, Daniel. ¿Ven aquí Daniel? Daniel significa él, Dios, Dan, juez. Y el significado de Daniel es Dios es mi juez. Y Ezequiel de Yehezje, a quien Dios fortalece. El significado de Ezequiel significa a quien Dios fortalece. Y Joel viene del hebreo Joel, que significa Yahvé es Dios o Dios es su Señor. Los nombres tienen significados. Por eso Dan significa juez. Y si buscamos en Génesis 36 nos dice, dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre ¿qué? Dan. Raquel le puso Dan ¿a quién? Pero era hijo de Bilhat. Pero como era ella, ¿verdad? Su criada, ella le puso el nombre y dice, me juzgó Dios y también que me oyó. Oyó mi voz. Dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Pero aquí vemos algo importante. Sabemos, como estamos hablando de las 12 puertas del cielo, que hay 12 nombres, eso está en Apocalipsis 21, dice que allí no aparece, en Apocalipsis 7 también, del 5 en adelante hasta el 8, no aparece la tribu de Dan. La tribu de Dan fue sacada entre los 144,000 y no aparece. ¿Por qué la tribu de Dan no aparece entre las 12 tribus que representan los 144,000? Porque Dan se dedicó a juzgar a Israel. Y mire lo que sucedió. Como Dan fue sacado, es puesto Manasés. Y Manasés no es hijo de Jacob, sino es hijo de ¿quién? De José. Pero antes de Jacob morir, cuando le echa la bendición a sus hijos y le echa bendición a José, él también llama a los hijos de ¿quién? De José, y le da su bendición y lo hace parte de ¿qué? De las tribus. Ahora, si puedes notar, Manasés
toma la posesión ahora de Dan. Pero Efraín, la tribu de Efraín, no aparece tampoco en las puertas del cielo, pero sí la tribu de José. Entonces, la tribu de Efraín estuvo mezclada con la tribu de José. Eran dos tribus porque recuerden que Dios le dio una doble porción ¿a quién? A José. Y esa doble porción pues también la tenía en las tribus. Es como, en muchos hogares, ¿verdad? Muchos hijos cuando se casan viven con los padres y se hacen una sola familia. Cada uno tiene su tribu, ¿verdad? Porque tiene sus hijos, el padre tiene sus hijos, su tribu, el hijo pues a veces vive en la misma casa o vive en los altos y tiene sus hijos, ¿verdad? Tiene su tribu, está él, su esposa y sus hijos. Pues viven en un núcleo familiar juntos. Pues eso sucedió con la tribu de Efraín, que estuvo junta ¿con quién? Con la tribu de José. Y mira, en Génesis 48, 5 y 6 nos dice: y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos han engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Ahora Jacob lo hace parte ¿de qué? De su pueblo. Lo hace hijos ¿de quién? De él. Por eso Dan fue echado y Manasés toma el lugar y aparece en las puertas que están en el cielo, que por una de ellas nosotros vamos a entrar según sea que nuestro carácter. Vemos que Dios ha dado talentos a hombres y mujeres que alaban a Dios. Y vemos que la alabanza a Dios es importantísimo. Pero también dentro del pueblo de Dios hay hombres que juzgan ¿a quién? A los hermanos. Y mira esto. Hablando de Génesis 29, 17 y 18, el significado de Dan. ¿Se acuerdan que estamos hablando de las profecías de Jacob que están en Génesis? Pero mira lo que dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Ahora, ¿qué dice de Dan? Dan juzgará ¿a quién? A su pueblo como una de las tribus de Israel. ¿Será Dan serpiente junto al qué? Junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del qué? Del caballo. Ahora, ¿por qué Dan es descrito de esta forma? Y dice que esa serpiente muerde ¿por dónde? Por el talón. ¿Qué significa eso? Cuando alguien te da por la espalda, ¿cómo se llama? Traición. ¿Cómo era? Traicionero. Y es simbolizado con una serpiente junto al camino, una víbora. Víbora, que era como ponzoñoso, venenoso, juzgador, una lengua. Dan se perdió por la lengua, por criticón, por el chisme, por juzgar, por condenar a los demás. Y tristemente hay mucha gente así en la iglesia, que juzgan a su hermano y está con el sable. Hermanos, Dios no nos ha dado a nadie el don de juzgar.
el único juez que juzga quién es Dios. Pero todavía no le toca. Hay un tiempo, ¿cierto? Ahora Él es nuestro ¿qué? Nuestro abogado. Pero tristemente hay hombres como Dan en la iglesia. Y se pasan condenando y juzgando y viendo los errores y los horrores, que solamente lo que le hablan es ¿qué? De eso. Nada más que de eso. Todo lo malo, pero no ven lo bueno. Hermanos, este es el pueblo de Dios. Con todos los defectos, sigue siendo el pueblo ¿de quién? De Dios. Que la iglesia es perfecta, no lo es. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Pero dentro de este pueblo hay un remanente que no va a doblar rodillas ante Baal. Y es por eso importantemente que tenemos que saber todos estos acontecimientos, porque tristemente hay muchos danitas en la iglesia que juzgan y condenan. Dios nos llamó para amonestar al pueblo, no para juzgar el pueblo. Dios nos llamó para llamar al pecado por su nombre, para que el pueblo se arrepienta, no para juzgarlo y condenarlo. E inclusive mucha gente dice que la iglesia adventista es Babilonia. ¿Y saben por qué dicen eso? Porque se celebran las fiestas paganas del mundo en la iglesia. ¿Hay música del mundo en la iglesia, sí o no? Sí. ¿Celebran las fiestas paganas del mundo en la iglesia, sí o no? Sí. ¿Visten la gente como el mundo en la iglesia, sí o no? Sí. ¿Comen la gente como el mundo en la iglesia, sí o no? Sí. ¿Hablan como el mundo? Sí. ¿Y van donde el mundo va? Sí. ¿Pero es por eso la iglesia de Babilonia? No. Inclusive ella dice que para que la iglesia sea Babilonia, tiene que cambiar las doctrinas del sábado y la inmortalidad del alma de los muertos. ¿La iglesia ha cambiado eso? No, ni lo cambiará. Ahora, y si lo cambiase una persona o dos, eso no significa que la iglesia apostató, porque los puros en la iglesia, los remanentes, jamás van a aceptar eso. No podemos olvidar que hay apostasía en la iglesia, no podemos olvidar que la apostasía omega comenzó y va en aumento. Sí, y es, hermanos, lo que viene para nuestra iglesia es terrible. La sierva del Señor ha descrito estos eventos apocalípticos para nuestra iglesia, que el que no te firme se lo va a llevar en la apostasía. Pero hay otros que ya están saliendo en el zarandeo. ¿Saben que el zarandeo también comenzó? Y tristemente hay gente muy buena que está siendo engañada. Que porque en la iglesia hay apostasía, tenemos que abandonar la iglesia. Les pregunto, ¿José no vivió en Egipto? ¿José vivió en Egipto, sí o no? ¿Se contaminó? ¿Dios lo sacó de su pueblo? ¿Dios lo echó? ¿O Dios lo bendijo siempre? ¿Por qué? Porque se mantuvo como firme. Ahora, y fiel. Ahora bien, ¿y Daniel dónde vivía? En Babilonia. ¿Y Daniel tomó las costumbres babilónicas? No. Por eso en el libro Maranata 201 dice allí que el remanente se purifica en la apostasía circundante. ¿Quién? El pueblo. Se purifica en la apostasía circundante. ¿Qué es circundante? La que nos rodea, la que circunda en la iglesia. Dice que ahí es donde que nos purificamos, pero salimos corriendo. Si los atalayas abandonan el pueblo de Dios y abandonan los muros, ¿quién sostiene la iglesia?
Entonces, ¿cómo podemos salir de ella? Además, Dios dejó una señal para salir de la iglesia. ¿Sí o no? ¿Cuál es la señal para salir? La ley dominical. Eso está en Mateo 24, 15, 16, 17. Daniel 9, 26 y 27. Joya de Testimonios, tomo 2, página 151. Joya de Testimonios, tomo 2, página 165, al final del capítulo, del párrafo, al final, y página 166. Nos dice 165 y 166. Tomo 2 de Joya de Testimonios. Allí nos dice cuál es la señal para salir de la iglesia. Ahora, en ese momento, entonces, que Dios da la señal cuando, mire, hay dos decretos de ley dominical. Está ley dominical nacional y ley dominical mundial. ¿Para cuál de ellas tenemos que salir? ¿Para la primera o para la segunda? Para la primera. Lo que sucedió, ¿en dónde? En Jerusalén. Conflicto de los siglos, página 28 en adelante. Habla cuando Cestio Galo clavó el estandarte romano frente al templo. Ahora, Dios había dejado una amonestación que está en Lucas 21:15, donde dice: cuando veáis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed que su ruina de qué está cerca. Eso era una amonestación, sí, una señal, pero de amonestación. La señal para salir, ¿qué era? Cuando se clavara el estandarte romano frente a qué, frente al templo. Y dice así el Señor que el estandarte romano, que era la bandera romana idólatra, que representaba la adoración al dios Sol, y para nuestros días es la ley dominical, entonces tenemos que huir. Ahora, si hoy ya se dio la ley dominical y la iglesia queda abierta, ¿apostata sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque tiene que firmar la ley del Estado y el Estado va a implantar una ley dominical y un chip para comprar y vender. Y si la iglesia firma eso, ¿qué pasó? Y acepta lo que el Estado dice, ¿se unió con quién? Con el Estado. Por lo tanto, la iglesia que quede abierta apostata, porque tiene que unirse con el Estado y aceptar los decretos que el Estado diga. En ese entonces, ¿pero ya se dio? No, todavía falta un poquito de tiempo. Ahora, mira lo que dice la sierva del Señor referentemente sobre esto, sobre lo que juzgan y dicen que la iglesia es Babilonia. Y mire, yo amo mucha gente que habla de esta forma. Yo no tengo nada en contra de ellos, pero yo tengo que hablar la verdad. Si ellos quieren seguir haciendo su decisión, no hay problema con eso. Yo los veo, los saludo, los abrazo. Fantástico, no hay problema. Yo no tengo problema con eso, con ellos los aprecio y los quiero, pero esta es la verdad de Dios. Y mira cómo dice en el libro Mensajes Celestes, tomo 3, páginas 19 y 20. Los que pronuncian juicio contra la iglesia y dicen que la iglesia adventista es Babilonia, y porque hay paganía en la iglesia se ha convertido en Babilonia. Escuche lo que dice: cuando alguien se está apartando del cuerpo organizado, escuche esto importantemente, cuando alguien se está apartando del cuerpo organizado, oye, te pregunto, ¿quiso Dios que la iglesia se organizara? ¿Dice así el Señor? Sí. ¿Quién dio la orden para eso? Pues Dios. ¿Para qué? Para proteger los bienes de la iglesia. ¿Se acuerda cuando que los apostató y muchas propiedades estaban a nombre de él? ¿Cuánto la iglesia perdió? Millones de dólares y muchas propiedades. Entonces, lo que es de la iglesia no pertenece a un ente personal de una persona porque sea presidente, sino que es un cuerpo corporativo, pertenece a una iglesia que somos todos. Ahora bien,
Cuando alguien se está apartando del cuerpo organizado del pueblo que guarda los mandamientos de Dios, cuando comienza a pesar la iglesia en sus balanzas humanas y a pronunciar juicios contra ella, podéis saber que Dios no lo está dirigiendo. Está en el camino equivocado. Constantemente se levantan hombres y mujeres que están inquietos y que desean poner en marcha algún nuevo dispositivo para realizar alguna cosa maravillosa. Satanás vigila su oportunidad para darles algo que hacer en su obra. Dios ha dado a cada hombre su tarea. Existen oportunidades y privilegios en la iglesia para ayudar a los que están a punto de morir y para inspirar a la iglesia con celo, pero no para reducirla a pedazos. Existen amplias oportunidades en la iglesia para caminar en las órdenes de Cristo. Si el corazón está lleno de celo por avanzar hacia una santificación y una santidad más profundas, trabajad en la línea con toda humildad y devoción. La iglesia necesita la frescura de la inspiración de hombres que respiran la propia atmósfera del cielo para vitalizar a la iglesia y apesar la cizaña que haya entre el trigo. Quiero amonestar a todos los creyentes a que aprendan a mantener un celo santo con respecto a ellos mismos. No sea que Satanás aparte su corazón de Dios y se deslicen inconsistentemente en las filas de Satanás, sin percibir que han cambiado de dirigente y sean hallados bajo el poder traicionero de un tirano. Como la iglesia tenemos que estar bien despiertos y trabajar como obreros juntamente con Dios por los errantes que hay entre nosotros. Se nos han dado armas espirituales poderosas para derribar las fortalezas del enemigo. Una obra de engaño, escuche esto. Se describirá que los que transmiten un mensaje, ¿qué cosa? Falso. ¿Cómo dice? ¿Un mensaje cómo? Falso. Escuche esto. No tendrán un alto sentido del honor en la integridad. Engañarán, ¿qué cosa? Al pueblo. Y escuche un momentito, haciendo una pausa. Hay mucha gente que está condenando al pueblo de Dios, juzgando con nombre y apellido. Pero también tengo que llamar la atención hacia los dirigentes, que también están haciendo lo mismo. Hermanos, no hay diferencia. Y pagan todos juntos por igual y pecadores. Y a veces los ancianos, los laicos, se dejan llevar por el chisme. Este es un gambetista. Te pregunto una cosa. ¿Sabía Jesús que Judas lo iba a entregar, sí o no? Y Cristo lo sacó. ¿Sabía que Pedro lo iba a negar, sí o no? Y lo sacó. ¿Sabía que los discípulos lo iban a abandonar en el último momento? Y tristemente está pasando eso también en la iglesia. Un lado condena a la iglesia que dice que es Babilonia y que hay que salir de ella. El otro lado dicen que estos son separatistas, estos son campetistas, estos son, ¿cómo se llama esta palabra? Siempre se me olvida. Cuando son muy reformistas, y etcétera. Entonces ya no le dan el púlpito para predicar, ya no le dan puestos en la iglesia y lo van sacando y marginando poco a poco.
Y ahora vemos los resultados, que esta gente ahora que está afuera diciendo que la iglesia de Babilonia ha sido rechazada de en medio de ella. Y muchas veces nosotros tenemos la culpa. Dios nunca ha hecho excepción de persona. Y Cristo, nuestro Dios, siempre ha, ¿qué cosa? Ha perdonado, y no solamente eso, sino que ha sido, se me olvida la palabra esta, has respetado cada persona individualmente lo que cree. ¿Entendemos esto? Y tristemente se ha levantado de un lado y del otro. Pero yo no estoy con ninguno de los dos, yo estoy en la verdad. No podemos ni condenar a este, ni tampoco a estos. Pero a este se le dice la verdad, como también a este. Entonces, este grupo que está aquí adentro, juzga, señala y condena, y ya lo que los marginan, como si fueran muchas veces demonios, hermanos. ¿Dónde pasa eso? En la iglesia. Si yo creo un punto diferente a ti, ya este es un reformista. ¿Cuántos aquí son casados? Y nuestras esposas piensan, ustedes son pareja, ustedes piensan los dos de igual manera y nunca han tenido diferencias. ¿Y ha habido diferencias? ¿Siempre hay diferencias en el matrimonio, sí o no? Siempre hay diferencias en todas partes. Ahora, porque tengamos diferencias, somos enemigos. Porque yo entienda un punto profético de una forma, ¿verdad? Pero no es nada doctrinal, sino que yo entiendo un punto así y tú lo entiendes un punto asá, pues somos enemigos. Pues tristemente está pasando eso en la iglesia. Entonces, ese espíritu es el espíritu de Dan, que de ambas partes estamos como juzgando uno al otro. Y yo estoy bien, y estos dicen yo también estoy bien, esto está mal. Esto dice yo estoy bien y esto está mal. No, los dos están mal, porque Dios nos ha llamado a juzgar a nadie, ni a señalar a nadie, sino que a amar lo que los unos a los otros. Ahora, si un punto doctrinal que tiene que ver con el sello del Dios vivo el sábado, o un punto doctrinal, pues entonces lo mejor es hablar también. Otra cosa es que no se habla, se juzga, se condena y ya, pero nunca hablaron con él. Entonces, ¿a qué punto estamos llegando? Y ese es el punto de Dan. Juzga a su pueblo, y lo de su pueblo juzgan al otro. Entonces, ¿qué diferencia hay? Ninguna. Ahora mira esto. Esto está en el libro La Iglesia Remanente, páginas 58 y 59. Se descubrirá que los transmisores, los que transmiten un mensaje falso, no tendrán un alto sentido del honor y de la integridad. Engañarán, ¿qué cosa? Al pueblo. ¿Dónde está? Que guarda los mandamientos de Dios. Cuando comienza a pesar la iglesia en sus balanzas humanas, esa es otra cita. Ahora ahí estoy. Perdónenme que aquí no había cambiado. Ahora sí la tenemos, para que la puedan leer conmigo. Comenzamos nuevamente. Se descubrirá que los que transmiten un mensaje falso no tendrán un alto sentido del honor y la integridad. Engañarán al pueblo, mezclarán con su error los testimonios de la hermana White y usarán su nombre para que su obra ejerza influencia. Seleccionarán de los testimonios los pasajes que ellos piensan poder torcer para sostener sus posiciones y los colocarán en un marco de falsedad, de manera que su error tenga peso y sea aceptado por el pueblo.
interpretarán erróneamente y aplicarán mal lo que Dios ha dado a la iglesia para amonestar, aconsejar, reprobar, consolar y animar a los que constituyen el pueblo remanente de Dios. Escuchen, interpretarán erróneamente y aplicarán mal lo que Dios ha dado a la iglesia para amonestar. ¿Para qué? Para condenar. ¿Para qué? Para amonestar, aconsejar, reprobar, consolar y animar a los que constituyen el pueblo remanente de Dios. Los que reciban los testimonios como mensajes de Dios serán ayudados y bendecidos por ellos, pero los que toman ciertas partes simplemente para sostener alguna teoría o idea de su propia invención, para defender su conducta errónea, no serán como bendecidos ni beneficiados por lo que enseñen. El pretender que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia es tener la misma pretensión que Satanás, que es el acusador de los hermanos, que los acusa delante de Dios día y noche. ¿Qué pretensión tienen ellos? ¿Qué espíritu tienen? ¿El de quién? El de Satanás. Escuche cómo sigue diciendo. Por este mal uso de los testimonios, las almas son confundidas, porque no pueden entender la relación de los testimonios con la posición que asumen los que están en el error. Pues Dios se propuso que estos fueran colocados siempre en la trama de la verdad. Los que defienden el error dirán: así ha dicho Jehová, el Señor, y Jehová no había hablado. Dan testimonio de la falsedad, no de la verdad. Si los que han estado proclamando el mensaje de la iglesia, de que la iglesia es Babilonia, en vez de haber usado el dinero para publicar y difundir este error, los hubiera gastado en edificar en lugar de destruir, habría puesto en evidencia que era el pueblo al cual Dios, ¿qué cosa? Dirige. Y se me olvidó poner una cita donde habla entonces de los dirigentes cuando hacen el mismo papel y les prohíben tristemente predicar. La ciudad del Señor habla también claramente sobre eso. Hermanos, quien lleva el timón de esta obra, ¿quién es? Cristo. E inclusive, ¿se acuerdan cuando los discípulos les prohibieron a otros discípulos que consiguieron en el camino, que estaban sacando demonios, que en el nombre de Cristo estaban haciendo, les prohibieron predicar? Ellos fueron donde Jesús, eso está en Juan 6, y dice: Jesús, encontramos a unos, ¿verdad?, que estaban en tu nombre sacando demonios y les prohibimos que predicara. ¿Y qué Jesús le dijo? No, déjelo que ¿qué? Déjelos que sigan predicando en mi nombre. ¿Quién dio esa orden? ¿Y Jesús es Dios? Sí, claro. Entonces, si yo estoy haciendo lo que hicieron los discípulos, ¿es obra de Dios, sí o no? Si yo vengo, prohíbo, asustando y vengando de predicar, ¿eso es obra de Dios o no? ¿Qué dice Dios? Déjalo que predique. ¿Quién dijo eso? Dios. Y si yo hago lo contrario, ¿me estoy haciendo qué? Dios en la tierra, dando un orden como si yo fuera Dios y decir: tú no puedes. Si Cristo mismo le dijo a ellos: déjelo que prediquen, ¿qué? En mi nombre. ¿Entendemos ahora? Y es por eso que este hombre Dan se dedicó a condenar y a juzgar a Israel. Por eso no fue contado entre las 12 tribus de los hijos de Israel, y su nombre no aparece en una de las 12 puertas. No aparece entre los 144,000. ¿Por qué? Porque juzgó
a su pueblo. Y no somos llamados nosotros a juzgar a nadie. Estamos como consejeros, ayudadores y para amonestar al pueblo de ¿quién? De Dios. Por eso soy claro en lo que hablo, pero con amor, porque amo a mi pueblo. Y los amo porque son hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, pertenecemos a la realeza real, que es Cristo Jesús. Ahora, vemos que Dan se comparó con una serpiente. Juzgador, condenador, chismoso, criticón. Y los que tengan ese espíritu no van a entrar por esa puerta, como el nombre de Dan no está escrito allí. Si tienes un espíritu de esa manera, ten cuidado. No importa quién sea o cómo te llames. Yo, Pedro Rivera, primero soy yo. Y a veces, porque yo soy fulano, puedo hacer lo que yo quiera o decir lo que yo quiera. Mientras más alta sea mi posición, más tengo que demostrar el amor de ¿quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque yo represento a ¿quién? Soy la cabeza. Y si soy la cabeza, ¿a quién represento? A Cristo. Y cada hombre en su hogar, que es su sacerdote, es la cabeza. ¿Y a quién representa? A Cristo. Por eso el juicio ha de comenzar primero por la casa de Dios. Y comenzó desde los ancianos que estaban ¿dónde? En el templo de Jehová. De Ted Wilson, por ahí para abajo. Y termina con el último que entró. Dios conoce todito, mire, va numeradito unos a unos perfectamente, no falla en eso. ¿Entendemos, hermanos queridos? Dios nos está llamando a apartarnos de esto. Que Dios nos ayude, hermanos. Es bien difícil esto. Y yo me rodeo entre mucha gente de diferentes bandos. Y les tengo un cariño bien grande a mucha de esta gente que está en este lado de acá, en el sentido de la jerarquía, y también el de acá. Soy el jamón del sándwich, hermano. Vegano, ¿ves? Vegano. Y de ambas partes me tirotean. Pero aquí estamos para hacer la obra de Dios. Y a los dos los hablo y los amo. Y donde los veo los saludo y los abrazo y cómo está y compadre. Todo, como si nada pasara. Y me achichajan. ¿Me entiendes? Si lo hicieron con Cristo, que es Dios, con este trapito, ¿te entiendes? Por eso les digo que no podemos estar en estos jueguitos. Se los digo con todo mi corazón, con todo mi amor, ¿verdad? No estoy aquí para ofender a nadie, sin tener a nadie, ni de este bando, ni del otro, ni de nada. Pero la verdad de Dios es verdad de Dios y punto. Con eso no se negocia. Por eso Dios no le dio a nadie. Escuche esto. Dios no le dio a nadie el derecho ni le dio la autoridad de decir que hay que salir de la iglesia. Y tampoco le dio a esto el derecho de decir tú no predicas más, ni aquello, ni lo otro, ni como se llame. Los dos lados. ¿Entendemos? Y si hay un pecado de un hermano, entonces tenemos que llamar al hermano y preguntarle qué pasó. Si está en pecado abiertamente o cometió algo, pues no se saca de la iglesia, ¿verdad? Pero hay unas restricciones que se lleva a cabo, que es normal, que hay que hacerlas. Eso lo entendemos claramente, ¿verdad que sí?
llevando las cosas justamente, ¿sí? Para restaurar el alma y esa persona se convierte y cambie, ¿me entiende? Y se arrepienta. Ese es el deseo para con todos nosotros. Ahora bien, ahora que hemos hablado de Dan, vamos a hablar de la tribu de Neftalí para ir concluyendo. ¿Cuál es el significado de la tribu de Neftalí? Luchó y ¿qué dice? Y venció. Su madre era Bilhat, la misma, ¿verdad?, de Dan. Neftalí era un tímido y lleno de desconfianza y miedoso. Y mira lo que dice en Génesis 29, 21. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Y hablando de Deuteronomio 33, 23, a Neftalí dijo, Neftalí saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová, posee el occidente y el sur. Y mire, saciado de qué? De favores y lleno de la bendición de ¿quién? De Jehová. Pero Neftalí era un tímido, lleno de desconfianza y un miedoso. Y hay muchos así en la iglesia. Sí. Lo invitan a hacerle oro misionero, a tocar puertas, no se atreven. Ay, yo no me atrevo. Miedoso. Desconfían de sí mismos, desconfían de los demás. Hermanos, somos llamados a hacer la obra casa por casa. Somos llamados a llevar la palabra de Dios a otros. Que hay diferentes dones, sí, pero hablar. Mire, si Moisés no pone el pie en el agua, el mar rojo no se abre. Si usted no se lanza, Dios nunca lo va a preparar. Cuando Dios te envía, Dios te capacita. Ahora, la capacidad no se hace en un día, sino va como de a poquito, toma su tiempo, pero cada día va ¿qué? Vas perfeccionando. Ahora, fíjate, hablando sobre cómo era la tribu de Neftalí. Mira lo que dice en Jueces 4:6 para ir rapidito al 8. Y ella envió a llamar a Barat. Barat era de la tribu de Neftalí, hijo de Abinoam, y Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te han mandado Jehová Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de las tribus de Zabulón, y yo traeré hacia ti el arroyo de Sison y Sisara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y sus ejércitos, y los entregaré en tus manos. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. ¿Qué dijo Barak? Si tú vas conmigo, yo voy. Si no, no voy. ¿Cómo se llama eso? No se atrevía. Iba empujado, como diciendo, pues, no me queda de otra. Si tú vas, yo voy, ¿me entiendes? Pero pues, era como cobarde. ¿Y cuánto hay así? Mucho. Aquí estamos hablando de los caracteres de los hijos de Jacob. Son 12 caracteres que representan ¿a quién? A Cristo. Y fíjate lo que dice en el capítulo 4 del libro Comentario Bíblico Adventista, tomo 2, página 996. Dios instruyó a Débora para que llamara a Barak. El Señor comunicó a Débora su propósito de destruir a los enemigos de Israel, y le mandó que enviara a buscar un hombre llamado Barak, de la tribu de Neftalí, y le hiciera conocer las instrucciones que ella había recibido. Mandó pues ella a llamar a Barak, y le ordenó que hiciera reunir a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de Zabulón, y luchara contra los ejércitos del rey de Javín. ¿Pero qué? No se atrevía. Pero mira lo que sucedió. Los israelitas mal pertrechados van al monte ¿de qué?
de Tabor, Barak puso en orden de batalla un ejército de 10,000 hombres y marchó al monte de Tabor como el Señor le había indicado. Inmediatamente Sisara reunió una inmensa fuerza bien pertrechado, esperando rodear a los hebreos y hacer de ellos una fácil presa. Los israelitas estaban muy mal preparados para un encuentro y contemplaron con terror el vasto ejército desplegado en la llanura debajo de ellos, dotado de todos los implementos bélicos y provistos con los terribles carros herrados, construidos como para causar una terrible destrucción. Grandes cuchillos en forma de guardallas estaban unidos a los ejes. ¿Cómo estaban esos carros en la rueda? Con lleno, como si fueran de espadas larguísimas. Dice, en forma de guardallas estaban unidos a los ejes de modo que cuando los carros entraban en las filas de los enemigos, los cortaban como a trigo delante de la hoz. Eran gente terrible, hermanos. Pero cuando Dios envía a su ejército, si Dios está con su pueblo, ¿quién contra él? ¿Entendemos ahora? Cuando Dios envía, capacita. Si Dios te envía y te da un puesto en la iglesia o te invita a llevar la palabra de Dios, mire, tómelo. Porque Dios te va a capacitar. No tengas temor. No eches hacia atrás. Entonces va a haber la mano de Dios guiando tu vida. Eso es lo que Dios quiere. Pero escucha esto. Es importante entender que lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros es que crezcamos espiritualmente y abandonemos el mal y nos fortalezcamos en el espíritu. No tengamos temor de hacer cambios en nuestra vida cuando son para qué, cuando son para bien. Pero mira aquí algo importante. Una de las cosas que tenemos que tener como pueblo de Dios, que Dios nos llama a también tomar decisiones sabias para tener una buena ¿qué? Una buena salud. Mira lo que dice Testimonio para los Ministros, Testimonio para la Iglesia, tomo 3, página 71. Por años el Señor ha estado llamando, escuche esto, llamando la atención de su pueblo a la reforma pro salud. Abandonar las carnes, abandonar el café, tanto caliente como el frío, el trigo blanco, las carnes de lata, el pescado y todo aquello que constituya enfermedad para el cuerpo humano. Escuche esto. Esta es una de las grandes ramas de la obra de preparación para la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo dice? Hermanos, ¿qué hay dentro del arca del pacto? Están las 2 tablas de la ley, los 10 mandamientos. Está, ¿qué cosa? La vara de Aarón que floreció. Y está el maná. ¿Qué representa el maná? La reforma ¿qué? Pro salud. Ahora bien, ¿cuál es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel? La reforma pro salud. Es el brazo derecho del mensaje triple angelical. Pero mira cómo dice la sierva del Señor. Por eso tenemos que tomar decisiones sin miedo para que Dios ¿qué? Nos siga bendiciendo. Esta es una de las grandes ramas de la obra de preparación para la venida del Hijo del Hombre. Escuche, Juan el Bautista salió en el espíritu y el poder de Elías a fin de preparar el camino del Señor y convertir a la gente a la sabiduría de los justos. Fue un representante de aquellos que viven en los últimos días, a quienes Dios ha confiado verdades sagradas para presentar ante el pueblo a fin de preparar el camino para la segunda, ¿qué cosa? Venida de Cristo. Juan fue un reformador. El ángel Gabriel directamente desde el cielo le dio al padre y a la madre de Juan una plática sobre la reforma pro salud.
dijo que no debía beber vino o bebidas fuertes y que debería ser lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. ¿Usted entiende esto? Esto es un mensaje para nuestros días, ¿sí o no? Sí, es para el tiempo del fin. Y Dios nos está llamando ahora a abandonar las ollas de Babilonia, como le dijo a su pueblo cuando lo llevó al desierto, lo sacó de Egipto, lo llevó ¿dónde? Lo sacó de Egipto, lo llevó al desierto. ¿Y qué le dio por alimento? Maná. ¿Por qué le dio maná? Porque deseaba que limpiarlos y purificarlos de la inmundicia de años que tenía el pueblo que en Egipto. Porque si no llevamos una buena salud, no podemos comprender, nuestra sangre está impura y Dios no puede hablarnos directamente como Él quiere. Entonces tenemos que tomar la decisión sin miedo y pedirle a Dios que nos fortalezca y nos quite los malos hábitos de comer y beber. La gente cuando come toma agua. ¿Sabe que se toma agua media hora antes de comer o 2 horas después de haber comido? ¿Sabe cuánta gente viene borracha a la iglesia? ¿Sabe qué causa cuando usted mezcla el líquido con la comida? Se fermenta, causa putrefacción y eso causa alcohol en el cuerpo excesivo. Por eso la gente está así. Viene al culto y no entiende ni papa, porque viene borracha, sin tomar ron ni cerveza, solamente con la mezcla de los alimentos. Comen alimentos mezclados con fruta, comen arroz, habichuela con guineo. Hermano, es una mezcla. Las frutas van aparte, lo que es aéreo y lo que es tubérculo se comen no juntos, diferentes. Hacen un sancocho de vianda, le echan maíz y calabaza. Ya, causa fermentación. Tiene que ser todo de abajo o todo de arriba. ¿Usted ve? Tenemos que saber cómo comer, qué cosa comer y cómo combinar. La Biblia del Señor habla mucho de eso en el libro Consejo sobre el régimen alimenticio. Es importante comprender todo esto que Dios pide con cada uno de nosotros. Ahora bien, nosotros tenemos que representar a Cristo. Enoc representó y representa a quienes, a los 144,000, los que nunca verán la muerte. ¿Saben que los 144,000 nunca morirán? Nunca morirán. Y mira lo que dice aquí en Patriarcas y Profetas, página 77. Pero así como Enoc, el pueblo de Dios buscará la pureza de corazón y la conformidad con la voluntad de su Señor hasta que despliegue la imagen de Cristo. ¿Cómo es? Hermanos, los que reciban el sello de Dios vivo deben reflejar el carácter de Cristo, ¿sí o no? Sí. Dice que nadie que refleje el carácter de Cristo recibirá el sello de Dios en su frente. Nadie. Inclusive, no todos los que guardan el sábado recibirán el sello del Dios vivo. Y hermanos, ¿cuál es el sello de Dios? El sábado. Pero esta gente guarda el sábado. Pero ¿cómo es posible que no reciban el sello de Dios vivo y guardan el sábado? También te pregunto, para ser salvo, ¿tenemos que creer en Jesús? ¿Aceptar a Jesucristo como mi Salvador? Si yo no lo acepto como mi Salvador, ¿yo me salvo, sí o no? Para yo salvarme, ¿a quién tengo que aceptar? A Jesucristo. Pero no todo el que diga Señor, Señor, entrará ¿a dónde? En el reino de los cielos. ¿Cuánto creen en Jesús? Y ya porque creemos en Jesús estamos salvos. Porque el diablo también cree en Jesús y está salvo o perdido. ¿Entendemos? Por lo tanto, tampoco no todos los que guardan el sábado recibirán el sello de Dios vivo. No todos los que creen en el Señor tampoco se salvarán. Sino los que reflejen ¿qué? Su carácter.
Por eso Enoc representa los 144,000. Y los 144,000 que están vivos ahora mismo en la tierra, circundando la tierra, son los que van a entrar por las 12 puertas de los hijos de Jacob. Ahora escucha esto. Pero así como Enoc, el pueblo de Dios buscará la pureza de corazón y la conformidad con la voluntad de su Señor hasta que despleje la imagen de Cristo, tal como lo hizo Enoc. Anunciarán al mundo la segunda venida del Señor y los juicios que merecerá la transgresión, y mediante su conversación y ejemplos santos condenarán los pecados de los impíos. Así como Enoc fue trasladado al cielo antes de la destrucción del mundo por el diluvio, así también los justos vivos serán traspuestos de la tierra antes de la destrucción por el fuego, dice el apóstol. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos como transformados en un momento, en un abrir de ojos, a la final, trompeta. ¿Entendemos ahora? Los 144,000 representan a Enoc, porque nunca verán la muerte y serán transpuestos y serán como llevados al cielo sin ver que la muerte. Hermanos, ¿cuántos quieren ser de los 144,000? La Biblia del Señor dice que nosotros tenemos que desear y pedir y clamarle a Dios ser de los 144,000. ¿Cuántos lo desean? Gloria a Dios. Ahora, Dios demanda de nosotros un carácter íntegro. Tenemos que tener, hermanos, un carácter puro y sin mancha, y tener una determinación clara de lo que queremos. Jesús dice que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Tenemos que pedirle a Dios transformación de carácter y de espíritu. Escucha lo que dice la condición del niño, página 147. La habilidad mental y el genio no son el carácter. Escuche esto. La habilidad mental y el genio no son el carácter. ¿Usted entendió esto? La habilidad, ¿qué cosa? Mental. Por ser inteligentes, bien sabios, no significa que yo tengo ¿qué? Un buen ¿qué? Carácter. Porque a menudo son posesión de quienes tienen justamente lo opuesto a lo que es un buen carácter. La reputación no es el carácter. Yo puedo tener la mejor reputación en el mundo entero, pero no significa que estoy salvo por eso. El verdadero carácter es una cualidad del alma que se manifiesta ¿en qué? En la conducta. Trabaja en común acuerdo y trabajamos con la conducta ¿de quién? Del Dios Todopoderoso, buscando la santificación y apartándolos ¿de qué? Del mal. Y concluimos con esta cita. Y escucha lo que dice. Capítulo 31, la importancia del carácter. Un buen carácter, dice, es un capital de más valor que el oro y ¿qué? Y la plata. No lo afectan los pánicos ni los fracasos. Y en aquel día en que serán barridas las posesiones terrenales, cuando vengan los desastres y todas las cosas, os producirá ricos dividendos. La integridad, la firmeza y la perseverancia son cualidades que todos deben procurar cultivar fervorosamente, porque invisten a su poseedor con un poder irresistible, un poder que lo hará fuerte para hacer el bien, fuerte para resistir el mal y para soportar la adversidad
para soportar la adversidad. ¿Cómo es que dice? Fuerte para resistir el mal y para soportar la adversidad. Conducción del niño, página 147. Ese es el carácter que nosotros tenemos que formar. Tenemos que suplicarle al Dios Todopoderoso para que nos dé un carácter íntegro, un carácter puro, un carácter sin mancha, inmaculado, porque nadie, escuche esto, nadie que no refleje el carácter de Cristo podrá ir a morar en el reino de los cielos. Todos los que reciban y reflejen el carácter del Dios vivo podrán ir a la patria celestial. Y ese es el llamado que Dios nos hace. El ángel de Jehová acampa, ¿qué dice? Alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved qué bueno es quien es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a quién, a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Cuántos quieren sinceramente de corazón pedirle al ángel de Jehová integridad, pureza, firmeza, alabanza en espíritu y en verdad? Que nos quite la lengua del chisme, que nos quite el juzgar y condenar a nuestros hermanos, hermanas, hijos e hijas, padres y madres. Que Cristo pueda arrancar de mi ser toda cobardía, todo engaño, toda falsedad y toda mentira. ¿Cuántos quieren pedirle a Dios que quite esos males de nuestras mentes y de nuestros corazones? Engaño, mentira, falsedad, cobardía, y que podamos alabar a Dios como solamente Él se merece. ¿Lo quieres? ¿Lo demandas de corazón a Dios? ¿Quieres decirle a Dios que te dé la fuerza y el poder para poder vencer en su nombre? Porque nosotros no podemos, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él sí lo puede hacer. Él sí va a cambiar tu vida. Si tú así lo deseas, Él transformará tu corazón, tu mente y todo tu ser. Yo quiero orar por ti por esto. Los que así lo deseen, postremos de rodillas ante el Dios Todopoderoso y clamemos a Dios por santificación, por nuestros líderes, por nuestros hermanos que se están separando, gente muy buena, y por aquellos que necesitan del Espíritu de Dios. Vamos a estar de rodillas para clamarle a Dios de todo corazón y decirle al Señor que nos perdones y nos fortalezca. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos pedirte, oh Dios, pureza de lo alto, transformación de carácter, que limpie nuestras mentes y nuestros corazones de toda inmundicia,
Quita nuestra lengua del chisme, del egoísmo, de la mentira, de la falsedad, de juzgar a los demás, de condenar a los otros, y apártanos de todo mal. Enséñanos a hablar tu palabra. Corrígenos, oh Dios, nuestra forma de llevar tu mensaje. Que hablemos tu verdad, pero que sean música a nuestros oídos al escuchar tu voz, la reprensión que solamente lo hace el Espíritu de Dios. Es el único que convence, es el único que llama al arrepentimiento, es el único que sella la verdad en el corazón, y es el ángel sellador la que sella a su pueblo para vida eterna, y a los 144,000 con el sello del Dios vivo en la frente. A ese ángel, oh Dios, que es el ángel de Jehová, que es Cristo, que nos dé el poder y la gloria de vencer a nuestros hermanos que están angustiados y tristes porque tristemente en nuestra iglesia hay abominación. Fortalécelos, oh Dios. Sabemos que es parte de la profecía de nuestra iglesia, que tristemente tu pueblo, oh Dios, por todas las edades ha estado en apostasía. Te pido, Dios, que nos limpie de ella, nos saques de ella y nos mantengas puros delante de tu presencia. Limpia tu pueblo, purifica tu pueblo, tu remanente te clama y te llama hoy, oh Dios, pidiéndote que lo ayudes, que lo fortalezca y que le ayudes a limpiar y purificar el templo que es tu cuerpo, nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo y es tuyo, oh Dios. Bendice las almas que aquí están humilladas delante de ti. Tú conoces sus corazones, tú conoces sus debilidades y nuestras debilidades, y aquellos que nos escuchan, tú conoces su debilidad. Te pido que lo visites allí donde está, los fortalezca, los cuide, los bendiga a él y a toda su familia, o a ella, a toda su familia, cuando son esposa o esposo o separados, oh Dios. Bendice nuestros corazones y te pido por los hermanos que están saliendo de nuestras iglesias, tristemente enojados, chasqueados, porque ven el mar. Tráelos a tu pueblo y fortalécelos en el espíritu, y sobre todo apártalos del mar y no se contamine con la inmundicia. Guíanos, oh Dios, purifícanos, oh Dios, y limpia nuestra iglesia de todo mal. Te pido por nuestros líderes, nuestros pastores, dirigentes, ancianos, ancianas y todos los líderes en el mundo entero, y cada uno, oh Dios, miembro de esta iglesia. Ayúdanos y capacítanos, Señor. Queremos dar el fuerte pregón a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Te lo pedimos, Padre amante, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que la paz y el amor de Dios siempre estén con cada uno de ustedes. Nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo canal. Que Dios le bendiga. Ponme el himno 408 para salir cantando glorioso y poderoso en el nombre de Dios. Cantemos con alegría para llevar la alabanza que Dios nos manda, alabarnos a Él de todo corazón.
Bendito Dios y Padre amante, te suplicamos que nos des tu bendición ahora que vamos al hogar. Gracias, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.